Ecos de Actualidad, con Carlos Cue. Bueno, y llegó la hora de la cultura. No vamos a competir con Belén Esteban, porque el otro día estaba, lo cuento como anécdota y como introducción, estaba haciendo un programa en la radio, programa de máxima audiencia en Onda Cero, y un programa que normalmente tiene, como digo, mucha gente oyéndonos, y de pronto nos avisaron que habíamos bajado a cero en audiencia. Bueno, empezamos a preguntarnos qué había ocurrido, y resulta que es que habían nominado en no sé qué concurso, en el concurso de Gran Hermano me parece que es, a Belén Esteban, y estaba llorando como una plañidera. Y entonces España es así. ¡Ay, pobrecita Belén España Esteban! es Pobre, así. pobre. Qué maravilla. Oh. Pero aún así, nosotros seguimos pensando en que la cultura es algo que es de siempre y que durará para siempre. Lo demás son modas que pasan. La cultura seguirá y es parte de nuestro interior, es parte de nuestro organismo y es parte de el ser humano que le permite abrirse a metas mayores. Hoy no le tengo que dar la bienvenida porque, como siempre, es mi copresentador en este programa. Jota, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Y hoy tenemos un invitado nuevo que es Eduardo Vilas, del Hotel Kafka. Eduardo Vilas. Buenas tardes. Bien. Gracias por invitarnos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenido. Gracias. Pero vienes acompañado, que eso Sí. es. Y vienes acompañado, preséntale tú mismo. Bueno, acompañado por un exalumno nuestro del Hotel Kafka, del Centro de Estudios Literarios, que es Claudio Maza, que fue alumno el año pasado. Nosotros tenemos un centro en Madrid dedicado a la formación de escritores, que lleva funcionando ya 9 años. Sí, haces bien en aclarar este tema porque sí, lo, no somos un hotel. Lo de hotel suena a otra cosa. No tenemos habitaciones todavía todo se andará. Somos un centro de formación, nos dedicamos a la formación de escritores, críticos, traductores, técnicos, guionistas. También damos seminarios de criminalística y todas las cuestiones relacionadas con la cultura, con el mundo del libro y con el mundo de la edición. También en los campos de la traducción, la poesía y ese tipo de formación al que nos dedicamos. Claudio fue alumno nuestro hace unos años y viene a presentar porque publica su primera novela el mes que viene. Muy bien, o sea que vas a salir ya al aire Casi, con novela. Casi directamente. Pues mira, hoy estás en un programa, ya te doy la palabra, Jota, en el que todas las personas que se han sentado a esta mesa son escritores. Los 3 contertulios de la parte política son escritores. Uh-huh. Por supuesto, Emilio es escritor, aparte de ser editor y de dirigir magistralmente Atlantis y Netherland. Y vosotros dos, tú eres escritor y tú lo vas a hacer enseguida, Claudio. Un programa casi corporativo. O sea que realmente estamos entre gente que nos entendemos porque hablamos el mismo idioma. Así es. Jota. Bueno, hoy para mí es un día muy especial porque tener aquí a Eduardo Vilas, bueno, un amigo que hemos tenido nuestras intermitencias y demás, ¿verdad? Divertidas y esas cosas, pero bueno, hace ya unos cuantos años incluso fue profesor mío en la Escuela de Letras de Madrid, siempre ha aprendido mucho y creo que los alumnos de Hotel Kafka tienen mucho que aprender de él, ¿no? Y bueno, Hotel Kafka cuenta con profesores que a día de hoy son grandes firmas de la literatura española actual, ¿no? Hotel Kafka cuenta con Xavi Azpeitia, Jorge Díaz, Ronaldo Menéndez, Antonio Orejudo, Rafael Reich y Eloy Tizón, todos absolutamente premiados. Entonces, bueno, yo quería que nos contaras un poco cómo han sido estos 9 años de andadura, tanto con profesores que se han mantenido o se han ido cambiando, con los alumnos, la evolución de los talleres literarios. Pues prácticamente lo que tendría que decir es que es casi un milagro. Cuando empezamos a trabajar hace 9 años, realmente teníamos un presupuesto para 6 meses y estábamos dispuestos era un riesgo increíble y si me llegan a decir que íbamos a cumplir 10 años, que los cumplimos ahora en verano, pues difícilmente me lo iba a poder creer. La evolución ha sido bastante sencilla, lo único que hemos hecho ha sido hacer bastante caso a nuestros alumnos, es decir, nosotros teníamos muy claro qué tipo de entidad, qué tipo de formación queríamos dar, es decir, qué tipo de pedagogía queríamos utilizar con respecto a nuestros alumnos, pero luego... Eduardo, perdona que te interrumpa un segundo. Claro. Porque
una persona como tú, que das clases, que tienes alumnos, que tienes una experiencia como la que tienes, te veo nervioso. No, y quiero que sepas algo. Este es un programa de amigos. Aquí seguramente somos todos escritores, independientemente de que seamos también periodistas o seamos otra cosa. Entonces, quiero que te relajes, te sientas como en casa y con toda la naturalidad del mundo, es una charla entre 4 amigos. De acuerdo, te agradezco mucho la confianza. En fin, tendría que empezar desde el principio. Me llamo Eduardo Vilas y soy hiperactivo. Hablo demasiado rápido, mis alumnos siempre me corrigen, pero es una cosa que intento controlar. Es verdad que en estos medios pues hay que tomar aire y hablar un poquito. Tienes que hablar despacio porque despacito. Hay una audiencia que nos tiene que entender. No se trata de hablar, sino de que hablemos con la claridad necesaria para que nos entiendan. De acuerdo, seguimos. Bien, estábamos hablando del hotel y de las cuestiones a las que nos dedicamos, ¿verdad? En ese sentido, como decía Raúl, nosotros hemos ido evolucionando en un espacio en el que, si bien al principio teníamos muy claro que queríamos dedicarnos a la formación, es decir, a una formación, esta formación, digamos, técnica, que tiene que ver con la escritura, es decir, la escritura, como cualquier disciplina artística, tiene pues unas directrices o unas reglas que cumplir, y en ese sentido era un poco mostrar eso, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que los alumnos reclamaban una enseñanza más integral del campo de la escritura, es decir, pues yo tengo un manuscrito en casa y cómo lo presento, es decir, sí, soy un buen lector, porque desde luego nosotros para desarrollar, pues, tanto como la música como la literatura, si quieres escribir, tienes que ser un gran lector, pues qué hacer con los conocimientos adquiridos en ese campo, es decir, cómo poder trabajar, sea de editor de mesa, de corrector de estilo, de reseñista o de crítico literario. Déjame que te haga una pregunta, para que no sea un monólogo, Sí. y ya te digo, es una charla entre amigos. Además, es una pregunta que me hicieron el otro día en la presentación que hicimos en Talavera de la Reina. ¿Existe algún programa informático que ayude al escritor a poder desarrollar su labor? Aparte de vuestra enseñanza, que es fundamental y que es la base de cualquier persona, ¿no?, que se dedica a escribir. No, todavía no. Existen algunos programas en el campo de la poesía, pero tienen que ver con cuestiones métricas. Es decir, es verdad que uno puede escribir todo de seguido, y hay algunos programas que te lo pueden convertir o en un soneto octosilábico, o bisilábico, o en endecasílabos blancos, o en versos yámbicos. Eso ya existe. Ahora, la cuestión de construir, digamos, una voz narrativa, un personaje y todo eso, todavía no existe el ordenador capaz de articular ese tipo de cuestiones, ya que... No, pero por ejemplo, Word es un sistema que te ayuda, porque en un momento determinado pues te dice, oye, que burro es con B, que no es con V. Eso sí. Como herramienta. Ese tipo de técnicas sí, eso como tiene que ver. herramienta, sí, claro. Sí, como herramienta, sí, claro. Como herramienta. Sí, no, incluso muchas veces ayuda, porque quiero decir, hay veces que no nos damos cuenta. ¿Pero sí. qué programa es ese? ¿De cuál hablas? No, cualquier tipo de corrector. Es decir, hay muchos programas de correctores, tanto en el campo de Word como en Apple también, de la misma manera, que te pueden identificar que has utilizado la misma palabra o el mismo adjetivo tantas veces y te pueden ayudar a corregir un poquito. Pero eso suele ser más un trabajo... Es que yo repito las palabras algunas veces, me lo corrige mi editor. Sí, no, pero es que en Talavera hubo un autor que nos contaba que hay un programa, que han sacado un programa americano que te corrige partes de las estructuras de una novela si te equivocas tanto en el nombre de un personaje como en el perfil que está siguiendo ese personaje, que te lo corrige, ¿no? Un programa que está en inglés, que está en una fase medio experimental y no sé qué, una cosa rarísima nos contaban, ¿no? Eso es. Bueno, a cuento de eso viene, ¿no? Yo te voy a hacer, a Claudio, que está aquí muy calladito, está observándolo todo, le quiero hacer una pregunta sobre su profesor, que ha sido y es tu profesor aún, ¿no? Ya no, pero bueno, ya más amigo que profesor. Cuando está delante de su grupo de alumnos, ¿es como se está siendo ahora mismo? Tal cual. Al principio hay que aprender a descifrarlo, pero yo creo que una de las cosas fundamentales que tienen los cursos del Hotel Kafka es que todos los escritores que están allí y editores, que son gente que está hoy en activo, que publicando, escribiendo, editando, tienen una generosidad en transmitir todo lo que conocen, en contarte todos los secretos, vueltas, formas, de qué manera presentar una novela, de qué manera dirigirte a una editorial, en qué estás siendo. Yo creo que lo más importante de cómo de lo que te transmiten es a no traicionarte a ti mismo. O sea, a pesar de que cada uno de los alumnos puede escribir de una manera diferente, obviamente, y con una temática distinta,
lo que Gracias detectan a Dios, es... pues si no claro, sería aburrido. claro, pero lo que sí detectan es que no te traiciones a ti mismo, a tu propia idea, que seas consecuente con la línea que estás llevando en tu texto. Bueno, creo Eso que es el importante. concepto está claro, me has aclarado muchas cosas. No te voy a preguntar el nivel de profesor que es, porque sé por Jota y que es un excelente profesor, Sí. que con él se aprende muchísimo y que es una persona que se dedica con plena vocación a lo que hace. Pero bueno, Jota, tú lo juzgarás mejor que yo, que has sido su alumno. Bueno, y sí, realmente no es que esté nervioso, es que habla así de rápido. Quiero decir, es como que las ideas le acribillan la cabeza y no le da tiempo de soltarlas todas a la vez, ¿no? Bueno, yo también siguiendo con el tema de talleres literarios y demás, hasta hace unos años era Fuente Taja quizá el más destacado, y ya en los últimos tiempos creo que Hotel Kafka ha desbancado un poco el concepto de Fuente Taja. Además ha dado un aire nuevo, fresco, no solo a los conceptos, sino a la forma de impartir las clases, ¿no? Entonces, bueno, que nos contaras, o sea, eso cómo se consigue, y también que nos dijeras cuántos alumnos han pasado ya por Hotel Kafka en estos años. Pues yo no sé cómo se consigue. Yo creo mucho en la competencia. Yo no sé lo que hacen en Fuente Taja, no tengo ni idea, no he sido alumno suyo, no he colaborado con ellos. Sé que son muy buenos profesores, tenemos muchos alumnos que han venido de esos talleres y han venido medio bien formados, y no tengo ninguna queja. Creo que la competencia es buena y ojalá hubiese muchísimos más centros. Esto es muy sencillo. Es como si usted abre un restaurante en una calle y en esa calle no hay nada más y ni 20 calles a la redonda. Si usted pone un restaurante en una zona donde hay 200 restaurantes, más fácilmente podrá llenar su comedor y tener más gente. O sea que yo en ese sentido agradezco mucho a la competencia, porque creo que entre todos sí generamos una oferta de mercado interesante, y cuantos más somos, más fuerzas hacemos y más nos ayudamos, porque una persona cuando empieza a buscar un curso que tenga acceso a información de distintos espacios y de distintas selecciones, a mí siempre me ha parecido bueno. Luego cada uno, yo creo que somos buenos en nuestro aspecto, es decir, en nuestro sistema pedagógico. Nosotros funcionamos con un sistema pedagógico que es muy consciente de que uno aprende muchísimo más de sus propios errores que de una conferencia, por muy erudita que ésta sea, y creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. Siempre a nuestros alumnos les asignamos un tutor personal con el que, además de los ejercicios y las cuestiones técnicas y teóricas vistas en la clase o en los campos de la docencia, luego desarrolla de manera paralela todo aquello que ha aprendido en el campo teórico, pues con un profesor o un tutor que le va orientando en su proyecto personal, lo que sí facilita de alguna manera que el trabajo, pues en vez de ser, digamos, de cápsulas muy pequeñitas, de clases y ejercicios muy puntuales, le permite desarrollar un proyecto literario con una duración desde 2 meses hasta 1 año, incluso un proyecto. ¿Y cuántos alumnos? Perdona, ¿Cuántos alumnos han pasado por el Kafka en 9 años? Esto que hacer las cuentas, pero si llevamos 9 años y suelo tener unos 90 por trimestre, sobre 9 años me salen 1180, pero más o menos calculo unos 1000 y pico. Sí. Lo que sí veo también en la nota que me pasó Jota es que el nivel de profesores que tienes es muy alto, porque se trata de autores que han escrito libros y que están en primer nivel. Concretamente tienes a Xavi Azpeitia, Jorge Díaz, Ronaldo Menéndez, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, para nosotros era una cuestión fundamental que tanto los profesores, ya fuesen críticos, escritores o editores, tuviesen una función muy activa tanto en la creación como en la edición contemporánea. Es decir, queríamos que gente que estuviese en activo, que estuviese enfrentándose a los problemas tanto de editar como de corregir o de publicar, de comunicar, de las traducciones, que se estuviese enfrentando a los problemas a los que se van a tener que enfrentar nuestros alumnos a medida que vayan desarrollando sus proyectos. No me interesa nada, bueno, me interesa, es decir, hay muchas formas de sabiduría, pero sí me interesaba reunir un claustro que estuviese muy en activo, tanto fuesen periódicos como en editoriales, como en revistas literarias, para que el contacto fuese absolutamente real. Voy a hacer una pregunta que es tuya, si quieres la haces tú, pero bueno, es que me ha llamado mucho la atención y como ven, la tengo subrayada. Hazlo. Concretamente, ¿en qué consiste el curso de True Crime? True Crime es para mí el más bonito, desde luego. Lo he leído en castellano Crime, para sí. que nuestros oyentes vean. Sí. True Crime, ¿no? Sí.
True Crime fue una de esas cosas que salen en una comida pensando, pues, como salen las mejores cosas, yo creo, ¿no? Estábamos, bueno, nosotros, pues, a muchos de los profesores del hotel y a mí personalmente, tenemos una gran afición por el género negro, donde en España además hay muy buena tradición. Pero siempre teníamos esas dudas de qué pasa si te pones detrás de, no sé, detrás de una puerta de un coche, por ejemplo, y te disparan. La bala atraviesa realmente, es decir, ¿cómo puedes distinguir? Entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con algunas personas que conocían bien los campos, tanto de la Guardia Civil como de distintas fuerzas y de orden de seguridad del Estado, de la misma manera que con forenses entomólogos, juicios, abogados, gente de penitenciarías, y lo que hicimos fue hacer un curso, digamos, técnicos en el que se solucionaban todas estas cosas, en las que se analiza desde cuando aparece, digamos, puede ser una escena de un crimen, quiénes son los primeros en llegar, hasta la lectura de la sentencia, es decir, todo el proceso, tanto de la investigación policial, como forense, como anatómica, como criminalística o de profiling, de los perfiles psicológicos, tanto de los criminales como de la victimología, y dotar a los guionistas y a los escritores que trabajan este género de ese tipo de información, es decir, cómo trabajan las fuerzas de seguridad y orden del Estado en colaboración con otras fuerzas, por ejemplo, tanto con la Policía Autonómica como con la Interpol o con el MI6, cómo funciona ese tipo de contactos. O sea, este es un tema netamente vuestro, de Kafka, sí, sí, sí. No se da en ningún otro sitio. ¿Tú lo has dado, Claudio? No te ha yo he hecho el tocado. máster, pero no he hecho todavía no he hecho ese curso, pero le tengo muchas ganas. Bueno, y hablando del máster también, que es quizá el curso estrella de Hotel Kafka, ¿qué contenido tiene el máster? Bien, al principio lo que hacemos es aprender a controlar los recursos y los mecanismos propios del discurso narrativo. Esto va creciendo hacia entidades como el relato, la poesía, desde luego el ensayo, la literatura de no ficción, y luego lo que llamaríamos la profesionalización o la enseñanza más integral de la escritura, que es con lo que los escritores llenamos la nevera, pues haciendo reseñas, haciendo críticas literarias, haciendo traducciones, trabajando de editor de mesa, es decir, con los conocimientos adquiridos que valen para desarrollar una obra de ficción, son una serie de conocimientos que también tienen aplicaciones si acaso no tan divertidas, pero desde luego mejor remuneradas, que pueden ser el trabajo relacionado con el campo de la edición o del periodismo o de la reseña literaria. Has dicho antes algo que a mí me ha llamado la atención. ¿Los cursos los diseñas en función del tiempo que tienen las personas que van a hacerlo o tienen una duración fija? Tenemos dos tipos de cursos, es decir, tenemos unos cursos monográficos que pueden durar entre 2 o 3 meses, tenemos cursos de fines de semana, porque hay mucha gente que nos solicita cursos de fuera de Madrid, así que hacemos cursos intensivos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, que pueden durar 2 semanas, de unas 12 horas lectivas, y luego lo que sí hacemos es, si alguien tiene un proyecto literario, un borrador de una primera novela, nos lo envía, nosotros lo valoramos, y si realmente vemos que hay un primer borrador o un primer boceto, entonces le asignamos un profesor o un tutor con el que va a ir, digamos, desarrollando o cerrándola, poniéndola bonita, es decir, poniéndola para que se pueda presentar a un editor. Si el texto realmente no está tan bien afilado, los diálogos no están bien, las descripciones son torpes, el narrador se confunde, el punto de vista cambia sin ninguna justificación. En ese sentido, lo que hacemos es orientarle primero a que haga un curso para que aprenda a controlar todas estas cosas, porque realmente ponerse a corregir un primer borrador en el que hay que hacer todo ese trabajo, aparte que se escribe de nuevo, hay que empezar desde el principio, y en ese sentido les orientamos un poco cuáles son las necesidades en función de lo que traen sobre la mesa, les hacemos una valoración y les orientamos. Bueno, vamos a bajar a tierra, si te parece, Jota, y vamos a hablar de dinero. ¿Qué le cuesta a una persona hacer un curso muy poquito, de este tipo? Muy poquito. Los cursos monográficos cuestan, creo que son, no lo sé, porque solo soy el director, creo que cuestan 225 euros, son 90 euros de reserva de plaza, y luego puedes pagar 60 euros al mes, que es lo que quedaría, unas 130, y son 8 clases de hora y media, una vez por semana, todas con un ejercicio práctico y una tutoría final, y un tutor que te va a seguir, si son 8 clases, pues el enunciado teórico, la propuesta de ejercicio, de cada propuesta se entrega una corrección individual por escrito, se hace un informe al final, y se una tutoría personal en el que se te dice, mira, si te da bien esto, en los diálogos tienes que tener, se recomienda un poco de bibliografía, tanto técnica como narrativa, para que puedas ir trabajando aquellos aspectos con los que tienes algunas carencias más significativas, y para que desarrolles mejor aquellas cosas en las que tienes cierta facilidad o con las que te manejas con soltura. Yo, una pregunta para Claudio, bueno, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en Hotel Kafka. Ahora hablas de que vas a publicar con la editorial Dos Bigotes, además, que nos cuentes, bueno, cómo ha sido todo el proceso desde que empiezas con esa novela que tienes en el cajón, continúas con la que ahora van a publicarte, si Kafka también te abre puertas respecto a editoriales o te enseña cómo mostrar la obra a editores. Sí, yo creo que
además, por supuesto, de toda la parte académica, digamos, que puedes aprender, o de los recursos o cosas teóricas que puedes aprender en el curso, que son muchas y muy variadas, porque trabajas con distintos escritores, con distintos perfiles, con distintas líneas de trabajo, y eso es muy enriquecedor. Hay una cosa fundamental, es que desde que estás en el hotel, estás en el medio de la escritura y el medio editorial y el medio literario. Entonces continuamente estás hablando con gente que conoce el medio, que sabe cómo manejarte. Sí. Vamos a ir un minuto a publicidad y enseguida os devuelvo la palabra. ¿Puede existir el amor entre un hombre y una mujer que nacieron con una diferencia de 100 años? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Fuera conformismos, sal ya de la zona de confort. Es la hora de ponerse en funcionamiento. Tienes un mundo lleno de posibilidades esperándote. Alberto Carcedo presenta su libro Despierta, ha sonado el despertador. Una guía eficaz para encontrar y mantener el empleo en la nueva era. Cómo influye la intuición, la suerte, la estrategia en tu vida profesional. Encuentra el camino adecuado. Condúcete a la excelencia. Despierta, ha sonado el despertador. Disponible en Amazon. El tiempo en la radio es muy corto y se acaba, pero como quedan 3 minutos, Jota, nada, bueno, de ellos. En 1 minuto y medio que nos acabara de contar lo Claudio, que te decía es poco, eso, ¿no? que estás trabajando desde el primer momento en el mundo editorial. Yo, por ejemplo, me enteré allí que existía esta nueva editorial Dos Bigotes, que tenían una presentación de un libro, fui a verlos, me presenté a ellos, les dije que tenía un manuscrito, se los envié de mi novela Suburbana, y al par de meses me respondieron diciendo que la habían leído, que les había gustado muchísimo y que querían publicarla. Suburbana se publica el mes que viene. Y yo estoy encantado, claro, porque es todo un proceso que no esperaba protagonizar y que me tiene encantado. Y básicamente yo creo que es el haber estado trabajando durante un año en el Hotel Kafka con toda esta gente, que estás en el medio editorial, que sabes cuáles son las nuevas editoriales, que sabes qué es lo que está pasando, dónde se presentan, quiénes son los escritores, hablas con ellos. Como en cualquier otra actividad, estar en el medio es importantísimo. Bueno, y de hecho lo presentas en ámbito cultural. Se presentará en mayo en ámbito cultural, y en abril vamos a hacer una presentación en la biblioteca nueva que hay en la antigua Casa de Fieras del Retiro, que es un lugar espectacular. Oh, qué bonito. El 17 de abril es la biblioteca Eugenio Trías, que es preciosa. Posteriormente, Jota y yo te invitaremos a venir aquí, que lo presentes aquí en la radio. Encantado, le diría a los editores, igual venimos con los editores y os contamos un poco el proyecto. Vale. Bueno, pues ha sido muy agradable el teneros en el programa. Creo que es importante que los escritores que están empezando los primeros pasos sepan que hay personas que se dedican a enseñarles, que hay personas que dedican su vida a crear caminos para difundir la cultura, que como decíamos al principio es algo que nos toca a muy poco salvaguardar, pero que vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad, Jota? Desde luego, y además con talleres como Hotel Kafka, todo aquel que escriba o que tenga inquietudes literarias tiene un espacio abierto, y considero que con unos profesores y un director como es Eduardo Vilas, maravillosos, cercanos y muy muy lejos de a lo que estamos acostumbrados. Cuánta amabilidad, Dios mío, estoy sorprendido. Voy a llamar a mi abuela. Bueno, pues solo me queda daros las gracias, a los dos por Muchas vuestra gracias asistencia a este programa, y mucha suerte a ti con tus clases, con tus nuevos brotes de literatos que nos vas a ir poniendo en la palestra, y para ti mucha suerte con tu primer libro. Muchísimas Claudio. gracias, muchas gracias. Ecos de actualidad con Carlos Cue.